Página 103. Los dolores del mundo, por Arthur Schopenhauer, 1850. 6.0 Iniciación de la miseria. Schopenhauer escribe: en la primera juventud nos vemos colocados ante el destino que va a abrírsenos, como los niños delante del telón de un teatro, con la espera alegre e impaciente de las cosas que van a pasar en el escenario. Es una dicha que nada podamos saber de antemano. Para aquel que sabe lo que ha de pasar en realidad, los niños son inocentes condenados, no a muerte, sino a la vida, y que, sin embargo, no conocen aún el contenido de su sentencia. Pero no por eso desea menos cada cual una edad avanzada para sí, es decir, un estado que pudiera expresarse de este modo: el día de hoy es malo, y cada día será más malo, hasta que llegue el peor. Serie. Política. El tema: crónica de la servidumbre y esclavitud. La ignorancia virtuosa del hijo del siervo. 2019-09-21. Nadie tiene conciencia de lo que no ha vivido. Analizamos lo que ya fue y decimos, somos conscientes. Extrapolamos lo de ahora a un futuro, no queremos que ese futuro sea dolor sin parar. Y un niño, no anda con esas cavilaciones, aunque luego sea pasto de los enredos de la vida en la sociedad. Tiene que enfrentarse a una serie de situaciones en donde va a gozar, en donde va a sentir miedo, en donde va a ser presa de abusos, en donde va a tomar la decisión de aplastar, usar o manipular a otros. Esa es la realidad de los adultos, una guerra desquiciada por conseguir el placer, la satisfacción. ¿Tan miserable es la vida en sociedad? Por ocasión del pandillerismo, algunos grupos aprenden a usar los recursos disponibles para poner de rodillas a otros. De este modo se promociona el desencanto, la necesidad de ajustarse a los métodos. Un humano que no entra al redil de los sometidos, es un dolor de cabeza para el sistema de control, de la absorción de energía vital para el beneplácito de unos pocos. Por eso hay que definir las reglas del juego, que los humanos libres adquieran responsabilidades civiles, que se endeuden, que se casen y engendren hijos, que se adhieran a necesidades tan insulsas, y que pierdan el interés para acceder por su voluntad al conocimiento del juego brutal de la sumisión social. ¿Puede un ser humano en formación, en adoctrinamiento, tomar conciencia de la burla que quieren imponerle? Es difícil, porque generalmente, la educación social de un niño proviene de esclavos, de seres apocados y siervos del sistema. Un esclavo, un proletario, un empleado, tiene que trabajar duro y macizo. Termina harto, cansando, recibiendo un salario a cambio de su vida. No tiene espacio, energía y tampoco los recursos para instruir a su prole. Y esos hijos, ignoran los grandes esfuerzos que deben hacerse para vivir en la sociedad. Declarar que los niños son inocentes condenados, no a muerte, sino a la vida, es una idea cruel, pero que no tiene mentira. La esperanza del proletario es que haya educación pública, que no le cueste tanto. Y así se supone que el amo, va a educar a los hijos de los siervos para que no sean siervos como sus padres. El sufrimiento social es provocado por imposición de formas de pensar tipo borrego. Por ese sufrimiento voluntario ante la imposición, es que hay clases, hay ricos y pobres, hay ignorancia de cómo salir de esas formas de vida, en donde el flojo poco hace para romper con las cadenas. Porque bien un proletario puede trabajar, e invertir más energía, para instruirse y adquirir grados académicos que de alguna manera le darán ventaja en la lucha por puestos de trabajo mejor remunerados. Y ya sabemos cuáles son las fronteras, los obstáculos, las demandas sociales: casarse, endeudarse, tener hijos y repetir el ciclo de servidumbre. La mayoría de los niños que nacen, están para ser herrados como mulas, como ganado, y se les insufla la virtud del civismo, de la obediencia al sistema. Por cada ser humano que toma conciencia de la burla, hay multitudes que no tienen el interés de pensar las cosas, de analizar la manera en que viven. Se respetan tradiciones, usos y costumbres, ideologías de la cobardía. Algunos, que observan el escenario, saben que tienen que trabajar y estudiar, y dejar de lado la compulsión sexual o la obediencia a reglas religiosas,
Tradiciones de la infamia y miseria por la resignación. Nadie tiene conciencia de lo que no ha vivido, pero tiene confianza en enseñanzas de la servidumbre por parte de su núcleo familiar, aprende a arrodillarse, a no romper con esas tradiciones de la ignominia. Los seres perversos del núcleo familiar son los viejos, los ancianos, los abuelos y los padres sometidos mentalmente que consintieron en vivir como siervos. Luego, el sufrimiento se perpetúa, se convierte en una cadena de miseria mental, de percepción nublada. Queda entonces decir, convencerse de que se es feliz con la condición social en que se vive. Si los animales de granja supieran cuál es su destino, ser comidos, se moverían para buscar cómo salir de esa línea atroz. Ellos no piensan, así son, decimos, pero nosotros sí pensamos, ¿por qué estamos usando mal ese poder? Hay que ser buenas personas, dijo mi abuelo. Y respetar a los ricos y sus leyes. Pero el rico no impone, seduce, tuerce la educación que debe estar para emancipar y medir la realidad sin tapujos. Desde esta percepción de la realidad social, grave daño se instruye en los jóvenes al inducirlos a respetar patrones de miseria ancestral. De cualquier manera, es muy difícil que un burro enseñe a otro burrito a pensar de manera brutal, fría, sin piedad. Hay sufrimiento en el mundo porque esa idea nefasta de sumisión y resignación, se transfiere de generación en generación y no se inculca, ni por asomo, la habilidad para analizar lo que se vive. Cásense, tengan hijos, trabajen para ellos y por la patria, no eludan las cadenas que desde siempre, arruinan la vida de un ser humano que menosprecia el conocimiento del contexto en que vive. TV.